España era una monarquía que se había apoderado de una gran parte del territorio del Nuevo Mundo en América. Establece varias colonias, entre ellas Nueva España. Hacia 1804 la corona española sufría conflictos con Gran Bretaña. Este conflicto obligó a la monarquía a buscar el financiamiento de su guerra en sus colonias. Tuvieron que pedirles préstamos forzosos a los terratenientes novohispanos, siendo la Iglesia uno de los principales sectores afectados. Se despojó a los terratenientes de una parte de sus propiedades que fueron subastadas por el poder pagar el préstamo que necesitaba España, lo que generó un descontento social. Hacia 1808 había una gran cantidad de subastas públicas de propiedades para poder pagar el desmadre de España. La Iglesia aportó aproximadamente una cuarta parte de la deuda de España, 12 millones de los 40 millones de pesos, que venían de las obras pías, capellanías y las tierras que poseían. El clero estaba dividido en alto y bajo. Los obispos vivían del diezmo y no fueron afectados, siendo los curas de la Iglesia pobres los más afectados por las medidas españolas. Francia invade España y deponen al rey católico Fernando VII, lo que origina un malestar en Nueva España. Surgen ideologías criollas que están en desacuerdo con lo que pasa en España. Obedeciendo también a su relación con la industria minera, el virrey de Nueva España, José de Iturrigaray, desconocía la monarquía peninsular en crisis. No habiendo rey legítimo en la nación, no puede haber virreyes. Fray Melchor de Talamantes, un criollo de ideas liberales, propone un congreso americano en el cual proponían un gobierno autónomo provisional en lo que España tomaba las riendas de su monarquía, además de darle mayor importancia a los criollos en los cargos públicos en Nueva España. Los peninsulares mostraron su lealtad a su país de origen y se opusieron a dicha ideología. Realizaron una revuelta armada. Depusieron a Iturrigaray del cargo de virrey y a todos los criollos acusados de ser dirigentes del movimiento de independencia y que fomentaron aquel congreso fueron apresados. El nuevo virreinato se fortaleció su milicia en especial en el centro de la Nueva España. Esto fue solo el preámbulo de lo que pasaría después, ya que los conflictos de España no terminaron. Se avivaría la llama de la independencia teniendo como origen la zona del Bajío. El Bajío era una zona muy próspera para principios del siglo XIX. Era una zona comercial muy importante que tenía una explotación minera considerable, manufactura de telas y cuero. Guanajuato, Querétaro, San Miguel el Grande y León. Esta zona tenía una gran densidad de población y era la región en la que habitaban más criollos que españoles. Había una mezcla y aceptación cultural importante entre criollos y mestizos. Los primeros se sentían más apegados a la tierra en la que nacieron que a la descendencia española que tenían. Después de los acontecimientos de 1808, la división entre criollos y peninsulares se hizo cada vez más visible. Fui un criollo de buena posición económica. Mi padre era el administrador de la hacienda de Corralejo. Junto con mis tres hermanos recibí una educación correspondiente a mis condiciones sociales en la que mi padre se encontraba. Era un cura jesuita e inicié mis estudios en Valladolid, lugar que era considerado como un centro cultural en Bajío, además de ser la sede del arzobispado de Michoacán. En pocas palabras, el lugar donde comencé mi educación era de mucho dinero. ¿Cuál era su inconformidad con respecto a España? Bueno, principalmente porque España me quiso privar de varias haciendas y de mi ingreso económico. Los conflictos de España seguían afectando en América a un gran número de criollos ricos y terratenientes. Hidalgo se encontraba en este sector, por lo que él, junto con algunos otros criollos, fueron orquestando un plan para independizarse de España. Los personajes que participaban en las tertulias para planear dicho movimiento eran muy peculiares. Ricos criollos, en su mayoría comerciantes, terratenientes, militares y algunos clérigos. Era un grupo selecto, no se incluía a los campesinos ni a los indios dentro de este movimiento, era solo para y por los criollos. ¿Era usted el único interesado en reformar las normas de la Nueva España que afectaban sus intereses? No, junto conmigo había muchos criollos y nos juntamos en Querétaro. Estaba Allende, estaba Aldama, estaba José Ortiz de Domínguez y su esposo.
¿Cuál fue su objetivo para levantar el pueblo en armas? Bueno, principalmente fue para abolir los impuestos que nos estaba creando España. También que los criollos pudiéramos acceder a cargos políticos, puesto que nosotros estábamos limitados a la zona baja y necesitábamos un ejército y como pretexto tomamos al pueblo, con base con una idea religiosa. Ni los indígenas ni los mestizos apoyarían una causa que no los incluyera. Para ello, el movimiento independentista se disfrazó de una lucha que evitaría que Nueva España cayera en manos del ateo de Bonaparte, en pocas palabras, en defensa del gobierno de Fernando VII. La religión cobra parte fundamental en la conspiración, por lo que Hidalgo es el más apto para encabezar el levantamiento. Este golpe contra la autoridad española se pretendía para octubre de 1810, pero fue descubierta en Querétaro el 13 de septiembre. El lugar donde la conspiración se forjaba estaba fuertemente resguardada por la milicia realista, debido a que ya sabían que ahí se cocinaba el levantamiento. ¿Cuál es tu nombre y cuál fue tu participación dentro del movimiento de independencia? Bueno, yo soy Josefa Ortiz de Domínguez. Yo formé parte de los conspiradores. Todo estaba planeado para que sucediera en octubre, pero fuimos descubiertos y tuvimos que adelantarlo para el 13 de septiembre. Contar, ¿cuáles fueron las razones por las que te encerró tu esposo? Bueno, pues al principio la única razón que yo pensaba que era coherente es porque él pensaba que estaba loca, pero no, después descubrí que no. Y fue realmente pues porque como fuimos descubiertos, él me encerró en mi recámara y con esto yo tuve que dar como una clave, que fueron unos golpes, para que me escucharan de que ya habíamos sido descubiertos. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 estalla el movimiento. Hidalgo convoca a sus feligreses en el atrio de la iglesia de Dolores y se dispone a decir algo así como: «Viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria, viva y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe». Se toma como estandarte a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de Atotonilco. Mucha gente lo sigue, entre ellos los sectores rurales indígenas y mestizos. Rápidamente toman presos a los peninsulares y saquean las tiendas y terrenos de los mismos. Rápidamente la insurrección tiene un gran número de simpatizantes. Pronto la campaña de Hidalgo se convierte en una desorganizada, desarmada pero numerosa muchedumbre, y aunque sin experiencia militar consigue ganar cada vez más hombres. Los insurgentes llegan con 25,000 hombres a la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Ahí Hidalgo se enfrenta a su ex amigo Riaño, quien seguía como intendente del lugar. El triunfo es para los rebeldes. La indisciplina de los golpistas trae grandes consecuencias: saqueos de haciendas que no eran de españoles. No hay un orden que contenga el salvajismo de los movilizados por Hidalgo. Hidalgo se dirigió hacia el sur. El objetivo era Valladolid, donde se encontraría con un viejo conocido. Frente al movimiento revolucionario, el obispo de Michoacán y antiguo amigo de Hidalgo, Abad Iquiepo, toma medidas contra el movimiento. Al no compartir la ideología de los sublevados, Iquiepo excomulga a Hidalgo, aunque después el conde de Sierra Gorda levantará la excomunión, y además se convierte en uno de los principales propagandistas en contra de la insurgencia. La campaña de Hidalgo es exitosa. El ejército realista no puede con la numerosa muchedumbre que arrasa con casi todas las ciudades del Bajío, pero hay un personaje que no se rendirá tan fácilmente. Desde San Luis Potosí, un militar, comandante de las fuerzas españolas, quien no espera instrucciones de sus superiores y se lanza contra la sublevación orquestada por los criollos, su nombre, Félix Calleja. Este personaje sería el cazador principal de los insurgentes. Cuando Hidalgo está a punto de entrar a la Ciudad de México, decide dar marcha atrás y dirigir el movimiento hacia Guadalajara, donde establecen su cuartel por aproximadamente un mes y medio. Ahí se hacen de una imprenta. Este punto fue vital porque desde ahí pudo hacer propaganda del movimiento golpista, imprimiendo manifiestos e incluso un periódico llamado El Despertador Americano, en el cual se divulgaba la abolición a varios impuestos que la corona española imponía en ciertos productos, así como abolir los monopolios que tenían sobre el tabaco. Es hasta ese momento en el que Hidalgo incluye a otro sector de la población que no era la criolla,
Manifiesta la abolición de la esclavitud y además establece una reforma agraria para que los indígenas que aún conservaban sus tierras pudiesen disfrutar de ellas y no solo rentarlas a precios muy bajos a los españoles ricos. Calleja seguía en persecución de los rebeldes. Había reconquistado todas las ciudades que los independentistas habían tomado con anterioridad. Con un pequeño ejército pero muy bien organizado, el comandante español dio alcance a los independistas y les hizo frente en el lugar llamado Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, el día 17 de enero de 1811. A pesar de que los insurgentes superaban el número de los realistas, estos últimos estaban mucho mejor organizados y mucho mejor armados, por lo que el movimiento insurrector sufre su primera derrota. Hidalgo decide replegarse hacia el norte, pero es capturado en Acatita de Baján por Calleja y llevado junto con los demás líderes, Allende, Aldama y Mariano, su hermano, a Chihuahua. Ahí fusilarán las principales cabezas de la insurrección. Hidalgo es fusilado el 30 de julio de 1811. Aunque pareciera el fin del movimiento de independencia, alternamente a la historia de Hidalgo hay un personaje que se habría de encontrar con él en algún momento de su campaña bélica, y quien posteriormente sería el que tomara las riendas de aquella sublevación, José María Morelos y Pavón. Morelos era un sacerdote, quien estudió en el Colegio de San Nicolás durante la rectoría de Hidalgo. Bueno, Morelos, ¿cómo es que te involucraste en el movimiento de independencia? Hidalgo era el rector del Colegio de San Nicolás, donde yo estudiaba, por lo que se me hizo muy fácil contactar con él y él fue el que me introdujo en el movimiento de independencia. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue tu ejército a comparación del de Hidalgo? Mi ejército fue un ejército más ordenado, estaba más compacto, más amalgamado, a diferencia en comparación con el ejército de Hidalgo, que era una muchedumbre prácticamente enardecida. Yo traté de limitar el poder que tenían hacia las acciones que teníamos que realizar solamente, ¿no? ¿Y en qué te basaste para escribir Sentimientos de la Nación? A diferencia otra vez de Hidalgo, mi maestro, lo que yo sentía era una necesidad de incluir a todas las castas, a toda la clase social de Nueva España, por lo que yo propuse en los Sentimientos de la Nación que América ya no dependiera de ninguna monarquía, en este caso de España. La Santa Sede no reconoce los postulados que Morelos propone, así que la Iglesia prácticamente no acepta la insurrección de los mexicanos. A pesar de todo ello, los insistentes realistas no declinaban y llegaron a vulnerar al ejército de Morelos. Poco a poco la figura del siervo de la nación comenzó a tener bajas considerables en su frente, hasta que fue capturado y fusilado el 22 de diciembre de 1815. Tras la muerte de Morelos, la llama de la independencia comenzaba a extinguirse considerablemente. El gobierno español aparentemente había terminado con el movimiento insurgente. Los grupos rebeldes habían disminuido sus fuerzas y se encontraban dispersos, por lo que ya no eran necesarios los servicios de Calleja. Se declaró un nuevo virrey, Apodaca, conde de Venadito. Oye, Morelos, y como dato curioso, ¿por qué eres característico de usar paliacate? Bueno, es que es una necesidad, ya que sufro de migraña, entonces el mantener mi cabeza ajustada con el paliacate ayuda a que este dolor disminuya. Se negoció con los últimos restos de la rebelión para que se rindieran. Algunos lo hicieron, pero otros declinaron la oferta y huyeron. Pero todavía se mantenían las ganas de combatir. En 1820, en la zona sur de México, Vicente Guerrero, con lo que prácticamente era una guerrilla, daba batalla contra los gachupines. Su perseverancia y la situación en España traerían finalmente algo beneficioso para los rebeldes. La monarquía española ahora se convierte en un gobierno constitucional, lo cual lleva a modificar la ley. Una de estas normas que tuvo un gran efecto en Nueva España fue la que se relacionaba con el clero. A muchas de las órdenes religiosas no las dejaban tener más que un solo monasterio en un distrito y además estaba prohibida la adquisición de más terrenos para hacer más monasterios o conventos. Había más medidas que vulneraban la inmunidad del alto clero y del derecho de la Iglesia para adquirir propiedades.
por lo que los eclesiásticos de Nueva España no veían con buenos ojos las reformas implementadas por la península ibérica. Es así como el alto clero busca un lazo con el ejército español en una búsqueda por independizarse de España debido a que afectaba los intereses eclesiásticos. Agustín de Iturbide es el personaje seleccionado para llevar a cabo dicha conciliación. Iturbide vio una oportunidad para conciliar con los insurgentes, así es que trató de ganarse su aceptación. Promulgó el 24 de febrero su programa para la independencia mexicana en Iguala, Plan de Iguala. Su intención era la unidad de todos los americanos deslindándose del gobierno español, obviamente ayudando a los intereses del alto clero, le da un peso importante a la religión católica, defendiendo dicha fe. Esto ayudó a amalgamar aún más a los distintos grupos sociales, no solo los criollos. A los españoles se les garantizó su vida y la conservación de algunas de sus propiedades en esa nueva nación. El acto de que la milicia ya no apoyaba al gobierno español hizo que el virreinato de Apodaca decayera considerablemente y el 5 de julio de 1821 fue obligado a renunciar. Para poder tener la aceptación de España era necesario conciliar ahora con un nuevo virrey, Juan O'Donojú. Tras una reunión en Córdoba en agosto del mismo año, se firma el Tratado de Iguala, acordando como forma de gobierno de esta nueva nación una monarquía constitucional bajo el reinado de Fernando VII, pero no se esclareció el cómo se seleccionaría al nuevo emperador mexicano. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entra triunfante a la Ciudad de México con el ahora unificado ejército trigarante. Bien, Iturbide, me gustaría saber con qué propósito se alió con Guerrero. Bueno, eran propósitos más que militares y políticamente hablando, Guerrero no era un buen adversario. Entonces necesitaba una manera de llegar al poder, pero tuve que hacer lo necesario para obtener unos fines prácticos. Los tratados de Córdoba prometían un miembro de la dinastía española para el trono del Imperio mexicano, lo cual aseguraba entrar con legitimidad al orden mundial. Esta es la justificación necesaria para que Iturbide se imponga como emperador del México independiente. Las razones son simples: es necesario tener un reconocimiento internacional para ser una persona importante, ya que el ego de esta persona es muy grande. ¿Qué lo orilló a autonombrarse emperador de México? Era una nación que básicamente me necesitaba. No tenían una forma de gobierno estable. Acabábamos de salir de una independencia que fue un conflicto muy difícil para México. Entonces, nosotros necesitábamos más que nada un control totalitario en una persona. Pero al llegar la noticia de que las Cortes y la Corona declaraban ilegítimos y nulos los tratados, el reconocimiento internacional pasó a ser esencial. Poco a poco la ideología iba en caída, así como los sueños de Iturbide. En 1822, solo Chile, Colombia y Perú reconocieron la independencia de México. Estados Unidos, que había mantenido la neutralidad para no dañar sus ambiciones territoriales, lo hizo en diciembre de 1822, una vez ratificado el Tratado Adams-Onis en 1821. ¿En base a qué estructuró su gobierno y por qué? Básicamente yo tuve ideas tanto españolas como francesas. La monarquía era una forma de gobierno perfecta para dichas naciones. Entonces tuve esa visión de que México necesitaba a esa persona en la que el poder se centralizaba solamente en una persona y era prácticamente el rey. Había distintas formas de reconquistar a México, pero no solo por España. También se le agregaría la Gran Bretaña por su gran valor en plata que tenía, y Francia, al dominar una parte de España, pensó que también podía conquistar a sus provincias. En 1823, México buscaba el reconocimiento de Gran Bretaña, así se verían beneficiadas ambas partes, al abrirse comercios y tratados y también para imponer una nueva forma de gobierno. En el mismo año la Iglesia aceptaría la independencia de México, solo que a Iturbide no le iría tan bien, debido a que fue juzgado y fusilado a mediados de 1824. Tras el gran éxito obtenido con el gobierno o el poco gobierno de Iturbide, Guadalupe Victoria es elegido como primer presidente constitucional de México en 1824. A la par se le elaboraría la primera constitución con la que se planeaba un régimen republicano. La Constitución de 1824 determinó la soberanía de los estados en su régimen interior.
Políticos locales junto con la ayuda del Congreso formaron constituciones locales, que en algún punto se llegaban a anteponer ante la nacional. Muchos temas que se interponían y entraban en debate eran el reducir los ayuntamientos que durante 1810 a 1821 se habían originado. Con todo esto, lo único que resultó fueron pueblos de indios que habían tenido su propio cabildo. Sin límite de habitantes, resultaron perjudicados, por lo cual se redujeron a los ayuntamientos multiétnicos. Los beneficiarios de la fundación de los nuevos ayuntamientos fueron los vecinos principales de la población. Antes de 1819 existían menos de 30 cabildos en las villas y ciudades españolas. Después de 1820 se multiplicaron, lo que permitió que vecinos principales, mestizos, criollos y aún mulatos, dueños de ranchos y haciendas, maestros artesanos y pequeños y medianos comerciantes se convirtieran en actores políticos fundamentales en la vida institucional de los estados de la República. Los congresos constituyentes mantuvieron que todos los varones mayores de 20 años o los casados de más de 18, sin restricción de ninguna clase, votaran en el primer nivel, pues la elección era indirecta, por lo que el voto de los ciudadanos no elegía a las autoridades, sino a electores municipales que a su vez elegían a los distritales, que eran los que decidían quiénes serían las autoridades. Otra de las cuestiones era la necesidad de repartir tierras comunales. El reparto de impuestos también dividió a las élites y grupos económicos dominantes. En Zacatecas y Guanajuato, Michoacán y Veracruz, el Estado de México y Puebla se opusieron a que el peso fiscal recayera sobre los capitales, arguyendo que impediría invertir recursos importantes en sectores productivos, y concluyeron que todos, independientemente de su riqueza, debían pagar los mismos impuestos. Oaxaca, Chiapas y Yucatán aprobaron que la población indígena siguiera siendo la principal causante fiscal de la tesorería local, como venía sucediendo desde el siglo XVI. Resultado de estas cuestiones, la Constitución de 1824 limita dos cuestiones: las facultades fiscales y administrativas al gobierno nacional. Esto debido a que este poder era otorgado a los estados. El 1 de enero de 1825, el primer presidente constitucional de México, Guadalupe Victoria, inauguró las sesiones del Congreso Nacional. Habían llegado inversiones británicas a la minería y se confiaba en que la rehabilitarían, al igual que al comercio, dando el interés de las principales potencias. Los yorquinos capitalizaron la movilización popular al lograr, a finales de 1827, que el Congreso Nacional promulgara la primera ley de expulsión de españoles, que fue respaldada por las legislaturas estatales. El funcionamiento del sistema político mexicano de la primera mitad del siglo XIX estuvo marcado por la continua negociación entre clases populares y grupos políticos regionales y nacionales. En 1828, los dos candidatos que se disputaban la presidencia eran yorquinos. Gómez Pedraza, por su ilustración, era apoyado por los moderados, mientras que los radicales apoyaban a Guerrero. A principios de septiembre, al contar el Congreso los votos de las legislaturas, Gómez Pedraza tenía 11 y Guerrero 9. Los yorquinos impugnaron los resultados desde la prensa y con el pronunciamiento de Santa Anna, gobernador del Estado de México, Zavala y el general José María Lobato, quienes decidieron la situación a favor de Guerrero. Entre estos se suscitaron dos motines, el de un mercado y el de unos artesanos de San Juan de Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. En 1824 la población de la nueva república era de 6.500.000 habitantes. En 1839 había aumentado a 7 y para 1857 a poco más de 8 millones. Había un lento crecimiento, esto debido durante la lucha militar entre insurgentes y realistas. Murieron más de 100.000 personas. La pobreza no favoreció las tasas de nacimiento y México no fue un territorio atractivo para los migrantes europeos. A pesar de estas circunstancias adversas, la economía mexicana creció, aunque muy lentamente. Lucas Alamán calculaba que en 1846 se había alcanzado el mismo Producto Interno Bruto de 1808. Mejoró la situación de la industria manufacturera, sobre todo la rama textil, que creció a ritmos sostenidos.
En 1832 había 4 fábricas y 52 en 1845, que daban ocupación a más de 20,000 trabajadores. En enero de 1829, el Congreso, sin consultar con las legislaturas estatales, declaró presidente electo a Vicente Guerrero y vicepresidente a Anastasio Bustamante, pero Guerrero tomó posesión hasta el 4 de abril de 1829. El 27 de julio de 1829 desembarcaba en Cabo Rojo, a 12 leguas de Tampico, unos 3,000 oficiales y soldados españoles encabezados por Barradas. Esto con la idea de que los mexicanos se sentían ansiosos de depender de nuevo por la corona española. Tras una gran crisis que tenía el gobierno de Guerrero, también una propuesta de reconquista, en noviembre del mismo año, la guarnición de Campeche se pronunció por el centralismo y el 4 de diciembre el ejército de reversa en Jalapa por mantener el pacto federal. En este punto, Anastasio Bustamante proclama el Plan de Jalapa, el cual logró una gran aceptación en el país, debido a la ineficiencia que había tenido Guerrero durante el periodo. En consecuencia, el Congreso, a pesar de la mayoría guerrerista, calificó de justo y nacional el Plan de Jalapa. De este modo se reconoció a Bustamante como presidente y declaró la incapacidad de Guerrero para ejercer la presidencia. El gobierno de Bustamante y las élites regionales concretaron importantes acuerdos, pero las medidas drásticas para terminar con los pronunciamientos hicieron víctima a Guerrero, que fue fusilado. De otro modo, la prensa se veía en su contra tras acusarlo de estar a favor de la Iglesia, asesinar a Guerrero y sobre todo actuar violentamente. Tras las elecciones de 1832, Antonio López de Santa Anna es electo. El 22 de diciembre, Santa Anna, Gómez Pedraza y Bustamante suscribieron los convenios de Zabaleta, que declaraban al ejército garante de la Constitución. Reconocían a Gómez Pedraza como presidente de la República hasta el 1 de abril de 1833. Después de este periodo de conflictos armados y civiles que se tuvieron, se convocaron elecciones y el 1 de marzo de 1833 fueron elegidos como presidente Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente Valentín Gómez Farías, ya conocido por su papel en la Hacienda y como senador. Santana, ¿cuáles fueron tus ideales al inicio de tu gobierno? Bueno, al inicio buscaba centralizar el poder para poder gobernar yo plenamente y no tener que depender de la opinión de nadie ni pedir opinión o permiso para promulgar leyes, solo buscar centralizar el poder para hacer lo que se me viniera en gana. Se aprueba la ley del caso, que desterraba a aquellos individuos que podían oponerse a las reformas y amenazaba con extender a otros. Algunas otras legislaciones que hicieron crecer al país de una manera un tanto excéntrica, solo que había una gran implicación un tanto preocupante, ya que el presidente solo daba su aprobación debido a su compromiso militar, se ausentaba en distintas ocasiones. El vicepresidente era quien hacía cumplir las leyes. Santa Anna se presentaría el 24 de abril de 1834 en la capital y reasumió la presidencia. Para 1835 la situación de Coahuila y Texas era muy delicada porque los colonos estadounidenses preparaban su separación de la República Mexicana. Hacia 830 por cada mexicano había 10 angloamericanos. Esto antes de la promulgación de la Constitución de Coahuila y Texas en 1827. Santana, ¿por qué creíste necesaria la venta de la Mesilla? Bueno, ese era un territorio que no tenía gran población ni estaba habitado. Era árido y no producía nada. Todo el comercio estaba en el Bajío y pues era un territorio que no servía para nada. No significaba nada tenerlo o no. El Congreso decretó el 30 de diciembre de 1835 que todo extranjero que tomara las armas contra la República sería considerado pirata, es decir, sin protección de las leyes internacionales. Tras el éxito obtenido a base de centralismo, apoyado por Santa Anna y la Iglesia, el Congreso tomó cartas en el asunto. Es por eso que el 15 de diciembre de 1836 estuvieron listas las 7 leyes y fueron juradas el 1 de enero de 1837
por todas las autoridades. En ella se establecieron un centralismo liberal con representación ciudadana y división de poderes, que ahora garantizaban los derechos de los mexicanos. Se convoca elecciones como cada 4 años y en abril de 1837 Anastasio Bustamante es electo de nuevo presidente. Lo que no tenían en cuenta es que en ese mismo mes estalló el movimiento Federación o Muerte en San Luis Potosí, dando así un fracaso al centralismo liberal que se había propuesto y adaptado para aplicarse a toda la región. Lo malo es que no tenía en consideración la falta de recursos y sobre todo la coordinación territorial. ¿Por qué la llamaban la Alteza Serenísima? Bueno, en cuanto a eso, pues era un título que realmente merecía, ¿no? Creo que nadie más podía ostentar ese título y me consideré digno de poseerlo. ¿Cuántas veces ascendió al poder? Pues depende, había veces que no me gustaba lo que pasaba en el país y pues me iba y dejaba un presidente interino, pero pues alrededor de unas 11 veces. ¿Y cómo es que perdió su pierna? Mi pierna. Ay, esos franceses. Pues fue en una batalla con Francia. Recibí un cañonazo y perdí mi pierna. Algún día pagarán. 4 de febrero de 1852, una fecha importante, proponiéndose una dictadura encargada de imponer el orden y de convocar a un Congreso Constituyente. Lo había propuesto Lucas Alamán en su Historia de México, a fines de 1852, inspirado en la centralización política y administrativa de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte. Para 1853, las ideas de expansionismo que tenía Estados Unidos no tenían límite. Es por ello que tras una sucia jugarreta, los pobladores originarios de la Mesilla eran expulsados por pobladores del país vecino. Así, ocupando el territorio, exigieron la venta de la Mesilla, completándose la transacción a finales del mismo año. El plan que se firmó en Ayutla el 1 de marzo de 1854 obedeció a un levantamiento de militares inconformes con medidas del gobierno central que afectaban la autonomía fiscal y sus intereses personales. El movimiento tuvo tanto prestigio que se pretendía marcar una diferencia notoria, así nacen los liberales. En el plan de Ayutla se hablaba de 2 años causados por la dictadura al enajenar la Mesilla. Se destituía al dictador y a sus funcionarios y se exigía la restauración de las instituciones republicanas. El 11 de marzo el plan fue reformado en Acapulco y se invitó a Ignacio Comonfort para que encabezara el movimiento. Comonfort fue nombrado presidente sustituto por Juan Álvarez el 12 de diciembre de 1855, cuando éste abandonó la capital. El Congreso se instaló en la Ciudad de México en 1856 y culminó su labor un año después, el 5 de febrero de 1857, cuando aprobó la Constitución que entró en vigor el 16 de septiembre. Tras este anunciamiento, se planteaban con más fuerza las ideas liberales. Fueron cambios importantes después de la dictadura y el periodo de crisis de la cual México solo tuvo recesos.